En este tutorial vamos a explicar los pasos previos al devengamiento de la cuota mensual. Para ello tenemos que tener en cuenta algunos elementos previos al proceso de devengamiento. Para ello nos vamos a tablas relacionadas de alumnos. En primer lugar tenemos que verificar en conceptos de cuenta corriente si el concepto en particular está creado. En este caso vamos a manejar cuotas. Una vez creado el concepto cuota, lo importante a la hora de devengar sería el tema de las cuentas a las cuales se asignan o los asientos que debe realizar en el momento del devengamiento. Para ello tenemos los elementos que hay que verificar, es cuentas a cobrar y cuentas de ingreso. En este caso son las dos cuentas que se van a utilizar en el devengamiento y se van a utilizar en el cobro del concepto cuota. En este caso, a la hora de devengar, el asiento que el sistema realizaría serían cuentas de alumnos a cobrar a mensualidades, y a la hora de cobrar la cuota sería caja a cuentas de alumnos a cobrar. De esta forma, en los dos asientos, tanto de devengamiento como de cobro, se establecen qué cuentas participan en esa operación. Luego se define si tiene un recargo por mora. Hay conceptos que no llevan, no se cobra interés, con lo cual se tiene que establecer o definir qué cuenta va a interactuar en esa operación. Si no lleva ningún interés, directamente se elige 50. En el caso de cuotas sí se establece que tiene un recargo por mora. Se establece desde qué mes hasta qué mes se van a devengar. El redondeo para que si el valor de la cuota no fuera exacto, se establece acá, digamos, el monto que debería sumar para que redondee. La cantidad de días que cada cuánto se cobra un interés, en este caso está establecido en 10 pesos, en 10 días, y el monto, en este caso el importe de cuánto se cobraría cada 10 días, o sea, cada 10 días se cobra 30 pesos. Se puede utilizar un porcentaje mensual, cosa que no es el caso, y se establece acá el tipo de mora que se va a utilizar. Cada uno de estos elementos tiene una fórmula de cálculo distinta. En este caso se establece importe fijo. ¿Sí? El tipo de caída de beca, esto me permite, en casos de alumnos que tengan becas, algún tipo de beca, se establece aquí cada cuántos meses se produce la caída de esa beca. ¿Qué significa esto? Si el alumno en este caso debe 2 cuotas o 2 meses, el tercer mes la beca, el elemento beca se cae en la cuenta corriente del alumno y se le comienza a cobrar la cuota normal. Y el tipo de concepto en este caso es normal. Esto, como para repasar, tengo 3 tipos de conceptos: normal, matrícula y extracontable. Normal significa que se va a generar tanto un asiento a la hora de devengar como un asiento a la hora del cobro. En el caso del extracontable, esto significa que en el devengamiento no se generan asientos, pero sí se generan asientos a la hora de cobrar el concepto. Y bueno, el tipo matrícula solamente está reservado a el anticipo de matrícula y a matrícula. Luego se selecciona que es un concepto que va a tener un devengamiento, ¿sí? Esto es importante, que se va a hacer en forma mensual y que va a recibir anticipos. Anticipos significa que yo puedo eventualmente cobrar meses que aún no están devengados, seleccionando esta opción. Estos serían los elementos que hay que definir en un concepto previo al devengamiento. El segundo elemento al que hay que ver es el tema de divisiones. En divisiones, acá hay un elemento muy importante que es el tipo de cuota que se cobra. Por ejemplo, esto es muy importante definir. Si yo me paro en algún nivel primario, en el cual hacia la derecha están detalladas las distintas divisiones que tiene ese nivel, acá podemos observar que cada división tiene un tipo de cuota que es el que yo tengo que cobrar. ¿Qué significa? El sistema va a determinar para cada división, en cada nivel, qué tipo de cuota le corresponde a esa división. Por ejemplo, en este caso vemos que primario, todos tienen, o la mayoría tiene el tipo de cuota 1/cuota. Esto es muy importante definir en el paso previo al devengamiento. Una vez establecido qué tipo de cuota tiene cada curso, salgo de acá y me voy a valores a cobrar. Y acá, como pueden observar, el tipo de cuota tiene el detalle de la composición de la cuota. Por lo tanto, si yo defino que un nivel o un grado tiene este tipo de cuota, a ese grado se le va a generar un devengamiento con esta composición. Aquí lo importante a saber en el tema de la composición de cuotas
es que cada elemento es individual y yo tengo que establecer en cada concepto el detalle, qué importe se cobra, desde qué mes hasta qué mes se cobra, bajo qué concepto se incluye esta composición. Y por supuesto, si ignora beca, significa que este concepto, por más que el alumno tiene beca, si yo tildo, no va a tener en cuenta la beca del alumno, o sea que va a cobrar el monto completo. Y en el caso de devengamiento le estoy indicando que este concepto o este detalle tiene que ser devengado. Esto me permite manejar distintos tipos de niveles de composición de cuota, en el cual yo puedo establecer que este concepto, por ejemplo, se devenga del 3 al 12 y este solamente, por ejemplo, del 9 al 12. Entonces, dentro de una misma composición, yo puedo establecer qué línea o qué renglón se va a devengar en los meses que correspondan. Este es el segundo paso que hay que analizar o hay que tener en cuenta a la hora de empezar el devengamiento. Tengan en cuenta que esta forma de proceder se aplica a todo el curso. Si yo quisiera aplicar un concepto o devengar un concepto particular, tengo que recurrir o ver el tutorial número 10 en el cual se establece o se explica cómo se trabaja con los conceptos especiales. Es importante aclarar que este tipo de operación o este tipo de configuración siempre se va a aplicar a todo el curso. Es decir, yo cuando devengue, si yo establezco que el primario, primer grado A, tiene el tipo de cuota 1 barra cuota y en valores a cobrar 1 barra cuota está establecido por tiene este detalle va a ser devengado en todo ese curso. Una vez establecidos estos dos elementos, ya directamente podemos ir a cuentas de alumnos, devengamiento mensual, y ahí poner el año, el mes que yo quiero devengar. Por ejemplo, mes 9, se pone el vencimiento, es el primer vencimiento, por ejemplo, 10 del 09 del 2017. La fecha contable significa en qué fecha quiero que se genere este asiento de devengamiento. Como ven, yo acá no me aparece cuota porque la cuota ya está devengada. El sistema me indica, cuando yo ingreso el mes, si ya existe un devengamiento de ese concepto. Vamos a probar con otro mes. Podemos ver que para el mes 12 no existe todavía, ya está creado el devengamiento, con lo cual podemos ver que en esta institución se generaron los devengamientos de todo el año. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba. Anulamos un devengamiento. Borrar devengamiento, por ejemplo, el mes 12 lo borramos, ¿sí? Y vamos de nuevo a devengar. Como pueden observar, la cuota ya me aparece porque la acabo de borrar. Ingreso el periodo, el mes la primera fecha de vencimiento. La fecha contable se pone en forma automática, que normalmente es el primer día del mes que yo estoy devengando. Selecciono cuota, que es el concepto que yo quiero devengar. Calculo y me genera en primera instancia un asiento. Este es el asiento que se va a generar una vez que yo procese. Como pueden ver, acá están las dos cuentas que intervienen en conceptos de cuenta corriente. Cuentas de alumnos a cobrar y mensualidades. Estas dos cuentas, si se acuerdan, están establecidos en conceptos de cuentas corrientes. Es muy importante establecer que esta fecha de vencimiento es la primera fecha de vencimiento a partir del cual se aplican o se suman los días que yo establecí en conceptos de cuenta corriente. En este caso, si ustedes recuerdan, era cada 10 días. Significa que el segundo vencimiento será el día 20 del 12. Una vez que yo verifico que esté correcto, proceso, y en ese momento, como pueden observar, se genera el devengamiento de todas las cuotas. ¿Sí? Con lo cual, si yo consulto, pueden observar que aparece de nuevo la cuota, el devengamiento del concepto cuota en el mes 12.